empezar diremos que el número pi es considerado uno de los números más enigmáticos del mundo. Mucho lo hemos escuchado alguna vez en el colegio, en la universidad o simplemente lo hemos visto por internet, pero sin embargo pocos conocen su origen, su uso o la historia que tiene detrás de ello. El número pi también es conocido hasta la actualidad por la letra griega pi. Es la inicial de las palabras periferia y perímetro, popularizado por Leonhard Euler. Antes el número pi había sido conocido como la constante de Rudolf o como la constante de Arquímedes, ya que este último fue el primero en encontrar su valor. En las matemáticas el número pi es un número irracional. Esto quiere decir que no es exacto ni periódico, ya que tiene una cantidad infinita de decimales. En las matemáticas es utilizado especialmente para la geometría, la trigonometría. Bueno, después de la introducción de mi compañero acerca del número pi, les voy a hablar un poco sobre Arquímedes de Siracusa. Arquímedes fue un matemático, físico, inventor, ingeniero y astrónomo griego que vivió hace más de 2000 años. Arquímedes nació en el año 287 a.C. en Siracusa. Fue enviado en el año 243 a Alejandría para estudiar las matemáticas. Ahí tuvo como maestro a Canón de Samos. Cuando volvió a Siracusa, dedicó su vida a trabajar como consejero del rey, además de encargarse de la defensa de la ciudad. Inventó lo que se conoce como tornillo sin fin, un utensilio rotatorio que permitía elevar el agua desde el nivel del mar hasta donde se necesitara. Uno de sus momentos álgidos llegó cuando el rey Herón II le pidió que resolviera un problema, pues quería saber si su corona era de oro macizo. Arquímedes sabía que tenía que encontrar la densidad de la corona, y teniendo en cuenta que pesaba igual que un lingote de oro, la incógnita era el volumen. La respuesta llegó un día que estaba tomando un baño. Vio pues que al sumergirse el nivel del agua subía y que la cantidad de agua que aumentaba era directamente proporcional al volumen del cuerpo que se sumergía. Por lo tanto, vio que si sumergía la corona y medía la variación en el nivel de agua, podía saber el volumen. Este fue uno de sus grandes descubrimientos y fue bautizado como el Príncipe de Arquímedes. Finalmente, Arquímedes murió en el año 202 a.C. A manos de un soldado romano durante la conquista de Siracusa en la Segunda Guerra Púnica. Pues nos dejó como sus principales aportes a la ciencia el principio de Arquímedes, el principio de la palanca, y como antes lo mencionábamos, fue capaz de calcular de forma muy precisa el número pi. Continuando con la exposición, tenemos el área del círculo. Uno de los resultados probados por Arquímedes, a los que se debe su inmortalidad, es la fórmula para el área del círculo. Este resultado es la proposición número 1, la cual trata sobre la medida del círculo y establece que todo círculo es igual a un triángulo rectángulo y uno de sus catetos es igual al radio y el otro es igual al perímetro del círculo. En nuestro triángulo el radio representa la altura y el perímetro representa la base del triángulo. También podemos observar que existe una relación entre el área del círculo y el área del triángulo, ya que entre las dos obtendremos una fórmula que ya conocemos. Como sabemos, el área del triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. En ella reemplazaremos el perímetro por la base y el radio por la altura. Y recordando también que el perímetro del círculo es igual a 2pi por el radio. Sustituimos y simplificamos el 2 del numerador y el 2 del denominador y así obtendremos el área de nuestro círculo, que es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Cómo se le ocurrió esto a Arquímedes? Para ello dividiremos nuestro círculo en 4 partes iguales y las colocaremos de manera que nuestro perímetro quede lo más horizontal posible. Y esta nueva imagen plana tiene la misma área que nuestro círculo. Pero si le añadimos otra copia idéntica encima, obtendremos que otra imagen plana a la cual llamaremos P1, cuya área será igual al doble del área de nuestro círculo. Hay un parecido leve entre la figura P1 y un paralelogramo. Podemos hacer una cosa, en vez de dividir al círculo en 4 partes como lo habíamos hecho anteriormente, esta vez lo dividiremos en 8 partes, como podemos ver ahora en la imagen. Estas partes, al situarlas en el perímetro horizontal, podemos ver que se genera una figura que se parece más a un paralelogramo que cuando lo dividimos en 4 partes, y podemos ver que el área de este también se mantiene constante. Ahora, si seguimos haciendo esto infinito número de veces, obtendremos el resultado que el área de esta va a mantener constante, ya que va a ser el doble área del círculo en todos los casos, pero también veremos que las figuras estas generadas
o sea, al realizar este proceso, se van a aparecer más en paralelogramo a medida que más veces hagamos este proceso. Ahora, también podemos ver que la conclusión que llegó Arquímedes fue que también esta área del total del rectángulo es el doble área del triángulo, el cual obtenemos cuando hacemos todas esas divisiones, o sea, cuando partimos el círculo en partes iguales. Como podemos observar, estas fórmulas dependen de la constante pi. Por lo tanto, si no conociéramos el valor de esta constante, de nada nos servirían estas fórmulas. Es así que Arquímedes logró encontrar un valor muy aproximado a pi a través de su método de polígonos y círculos. Para comprender el método de Arquímedes, debemos recordar que el área de un polígono regular es igual al perímetro por el apotema sobre 2. La idea de Arquímedes consistía en partir de un círculo de radio 1 cuya área sería igual a pi, y después considerar un polígono inscrito y otro circunscrito en la circunferencia, de tal manera que el área del polígono inscrito sería menor que el área del círculo, que era pi, y pi sería menor que el área del polígono circunscrito. Y dado que ya se conocían fórmulas para calcular el área de los polígonos regulares, Arquímedes pudo así acotar el valor de pi. Entonces también recordemos que un hexágono es un polígono regular de 6 lados formado por 6 triángulos equiláteros. Primero analizaremos el polígono inscrito. Como podemos observar, el radio del círculo coincide con uno de los lados del hexágono, por lo tanto es igual a 1, y por lo tanto su perímetro será igual a 6. Sin embargo, desconocemos el valor de la apotema. Pero podemos observar que el apotema se proyecta desde el ápice del triángulo perpendicularmente hasta su base, de modo que podemos ver que lo divide en dos triángulos rectángulos, del cual conocemos su hipotenusa y su cateto adyacente. Por lo tanto, la apotema que está dado por el cateto opuesto lo podemos calcular a través del teorema de Pitágoras, y de este modo el apotema será igual a la raíz de 3 sobre 2. Y ya con estos datos podemos reemplazar en la fórmula para calcular el área del polígono inscrito, que sería igual a 3 raíz de 3 sobre 2. Ahora hablemos del hexágono circunscrito. Sabemos que el apotema es 1, pero no conocemos el valor de su lado, así que lo calculamos a través del teorema de Pitágoras, obteniendo el valor de 2 raíz de 3 sobre 3, por lo que el área del hexágono circunscrito es 2 raíz de 3. Tenemos así que 3 raíz de 3 sobre 2 es menor que pi y a su vez es menor que 2 raíz de 3. Acotando, tenemos que 2,598 es menor que pi y este a su vez es menor que 3,4642. Vemos que no son exactos. Sin embargo, Arquímedes no se detuvo ahí. Hizo cálculos similares para los polígonos de 12, 24, 48 y 96 lados, teniendo un acotamiento preciso de 3,141298,9 menor que pi y este a su vez menor que 3,142826,5. Los decimales comenzaron a crecer en el primer milenio de nuestra era de manos de matemáticos chinos, indios y árabes, que emprendían pesados cálculos para llegar hasta el séptimo o noveno dígito. Ya con el desarrollo del cálculo en el siglo XVII, por Isaac Newton y Gottfried Leibniz, el físico británico publicó hasta el 15º dígito. La carrera progresó lentamente a finales del siglo XIX. La cifra estaba en 527 dígitos. El desarrollo de la computación en el siglo XX fue el que propició el salto desde los centenares de decimales de pi hasta los miles y después millones, convirtiendo esta búsqueda en una labor más asequible. Además, el número pi se usaba para construir las antiguas pirámides. Actualmente, el número pi tiene múltiples aplicaciones en diversas ciencias y campos, así como en la economía, en astronomía, en la física y en informática. Es aquí pues que nos ayudó a desarrollar ordenadores cuánticos, que por cierto se ha logrado calcular hasta 2.000 billones de dígitos. También nos ayudó con el estudio de las curvas. Es aquí donde el número pi nos ayudó a entender los sistemas periódicos oscilantes, como en la música, en las ondas electromagnéticas o en los relojes. También se utiliza, una vez calculados los primeros 40 dígitos, para poner en órbita los satélites. Esto se puede evidenciar a diario a través de nuestro internet y de nuestros smartphones.